Leonidas Díaz, a mí me conocen por Gaito nomás. Gaito. Chico. ¿Tiene cuántos años don Gaito? 80 y pico. 80 y pico. 83, 4 meses. Cuénteme entonces, don Gaito. Mire, yo le voy a explicar si quiere cómo salía el tanino, porque yo trabajaba en la sacada de tanino, cortaba, daba los kilos, que se corta así, el tanino que viene ya cocinado ya para embolsar. Eso es lo que a mí me ha sorprendido, porque yo creía que el tanino era líquido, me dicen que no, que era duro. No, muy duro no, sino una cosa espeso que salía, como una pasta que salía. Y entonces ese se endurecía en las bolsas cuando lo sacaban así. Cuando se enfriaba se secaba y se endurecía y se ponía como piedra. Y para llegar a la pasta esa que hacían antes, pues arrancan con el palo. No, claro, lo muelen al palo, en la moledora, vamos a decir. De ahí lo lleva una cinta al piso arriba, vamos a decir, donde lo cargan en los difusores que son de 5 toneladas, eran los difusores grandísimos, ¿no? Y cuando ya de ahí lo cocinan. ¿Con agua o solo? Se cocina solo, así, ¿no? Lo hacen hervir. Lo hacen hervir. ¿En agua? En los difusores hirve. Y eso va hirviendo y va sacando el líquido. El líquido ya va saliendo para otro difusor que hay, ¿no? Todo tiene unas combinaciones ya. Claro, y bueno, y de ahí ya cuando ya se ha cocinado, eso ya se seca y lo empiezan a picotear de abajo con lanza, vamos a decir, para que caiga el acerrín cocinado ya. Y eso va a las calderas al juego. Y ese líquido se va cocinando
y ahí lo cocina el estratero que llama, y bueno, el estratero lo cocina y lo va pasando así hasta que se va poniendo espeso, va pasándolo a otro tanque, vamos a decir. Y ese tanque ya lo empieza a cocinar al líquido, todo ese líquido. Y el líquido se va engrosando y engrosando hasta que se pone en punto de que tienen que largarlo. Hay en otro difusor que a veces había difusores que sacaba hasta 200 bolsas de tanino. ¿Cuánto pesaba cada bolsa? 50 kilos. Yo cortaba ¿Y era como una bolsa de cemento o más? Claro, chica? es justamente como una bolsa, la misma medida más o menos con el cemento, así. Sí. Así era. Y bueno, de ahí se secaba, ¿va? Y se secaba en el secadero. Y del secadero ya había otros que lo sacaban, cuando ya estaba seco, duro, lo sacaba y lo llevaba, lo estibaba, hasta que vengan los vagones a cargar. Y eso era todo del tanino. ¿Y el túnel ese que está ahí? Ese túnel, de ahí entraba a limpiar el juego que daba allá abajo, como de aquí allá al sitio, era como es así, clavado, ¿no? Como era donde estaban las calderas, las rejillas, vamos a decir, que me tocaba mucho a mí también ahí, a limpiar el juego con así ganchitos, limpiaba el juego y ese había que estarlo limpiando para que no se tranque, vamos a decir. Y de ahí, ahí se lo ocupaba al acerrín que largaban de los difusores ya cocinados en las calderas. Y bueno, y por lo menos yo eso, hasta ahí yo... Lo que se acuerda. Sí, me acuerdo de lo que me quiera. ¿Cuántas horas por día trabajaba usted? Yo, mire, yo no tenía horas, porque cuando estaba el tanino, uno tenía la libertad que quería, ¿no? Y cada 8 horas salía a veces cada 10 también, y a veces cuando se atrasaba había poca presión, se demoraba cocinarla. ¿Pero usted tenía que andar por ahí cerca o podía venir a su casa? No, yo podía andar donde sea, pero me llamaban con 3 pitos. 3 pitos, entonces... ¿Cuántos iban ahí cuando sonaban los 3 pitos? Y éramos 2 costureros y yo cortador, 3. 3, y el cabeceador que se cabeceaba lo sacaban de ahí de la fábrica, así que eran, ¿cómo lo voy a decir? Cuando sonaba el pito tenían que ir 3 personas nomás. 3 personas nomás, claro. Los 2 costureros y el cortador. A la hora que sea. La hora que sea, que esté lloviendo, la hora que sea, cualquier hora. Esa no teníamos que echar, esa es una obligación. ¿Y todo el mes o tenía días libres? Sí teníamos un día de franco. ¿Por semana? Por semana. Y que yo sabía tener los lunes franco. Y bueno, en el tanino es eso, era. ¿Y era mejor esa época? Claro, esa época fue formidable. Yo me sé acordar, nosotros que sabíamos sacar ahí, sabíamos hacer como una changa para cargar los vagones. Yo le cuento, nosotros hemos cargado 13 vagones de tanino más o menos de las 8, 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde, porque el tren venía de allá. Hemos cargado... ¿De Quimirí? No, de las Tinajas volvía por Villabrana, y de Villabrana venía aquí, y aquí ya tenían que esperarlo los vagones que estaban listos para que los lleve. ¿A dónde los lleva? Bueno, entonces nosotros hemos cargado, yo me acuerdo, ya no existe casi ninguno de la época mía. Todos han fallecido, más joven que yo han fallecido. Bueno, ahí nosotros, cada vagón
Y la mala suerte de nosotros que cada vagón de 35 llevaba 630 bolsas. Y el de 35 y el de 30 llevaba 600, me parece. Y el de 25 ya llevaba menos, pero nosotros esa vez que hemos cargado los 13 vagones, han venido 7 vagones para que pongamos las 630 bolsas. Y sobre de eso, los otros que llevaban menos, pero eran 13 vagones. Y me acuerdo bien que ¿Cuántos eran los que encargaban? Bueno, éramos, a ver, 6, 7 más o menos, que se acoplaba a algunos a ayudarlos porque eran muy muchas bolsas, pues, se alzaba. Nosotros éramos medio, bueno, más o menos, que estaban en ese trabajo, estaban en actividad y no los hacía nada nosotros, hombreaba. Y eso era un extra. Ese era extra porque esa era una changa para nosotros, ese los pagaban aparte del sueldo que teníamos que cobrar quincenal, y eso ya los venía aparte, así que a nosotros nunca nos faltaba un peso, siempre teníamos de más y siempre cobrábamos bien. ¿Usted los conocía, tenía trato con los huevos? No, me querían mucho, sí, los huevos y más los que estaban al frente de Huevo. Tal es así que yo no me olvido jamás del doctor Arismendi. Allá sabía vivir en aquella casa. Doctor Arismendi, me quería muy mucho él, que sabía tener la hacienda. Yo cuando estaba sacando más o menos a las 5 de la mañana, así tanino, sabía ahí él, pues gallito, me decía, porque como habla el gallego, ¿no? Y pues gallito, mañana te necesitamos, tempranito para que ayude 3 vacas del 17. Yo iba, yo era voluntario, porque sabía que yo después de eso que sacaba tanino, podía tener 8 horas de descanso, o a veces más o a veces menos. Ese no tenía horario, pero con el pito me avisaba. Yo sabía venir del 17, que hay casi 5 kilómetros de aquí. Si iba en bicicleta o a caballo, ya les sabía dar, ya. Y me esperaban más o menos 15 minutos, yo a los 15 minutos ya estaba aquí. ¿Y ahí sentía el silbato? Claro, y más de lejos también. Sí, claro, ¿no? Pito fuerte, era claro, con mucho vapor, Chao. Y eso era todo para mí, no sé. ¿Qué más se hacía aparte de tanino? Y bueno, eso que dice usted que se hacía alcohol, eso era en la destilería. Que está aquí de la par de la fábrica para acá. Ahí se hacía el alcohol. ¿A partir de qué? Y bueno, sacaban también el líquido. Sacaban líquido y lo iban refinando ellos, los ingenieros. Y de ahí, no sé... ¿Del quebracho también? Del quebracho, sí, del quebracho lo iban. Ahí lo quemaban, ahí salía carbón, los palos, para que los cocinaban hasta que se hacía carbón. ¿Usted alguna vuelta ha ido en tren de aquí a Buenos Aires o a... No. ¿A Santiago? A Santiago, sí. ¿Cuántas horas demoraba? Bueno, yo he ido casi cuando me toca el servicio nomás. ¿Cuántas? Yo demoraba mucho porque había que ir, cambiar tren en Mirabal. Mirabal había que subir en el que venía de Campo Gallo. En Quimili había que subir en el que venía del Chaco, que iba a Añatuya. Y de Añatuya me parece que ahí también había que cambiar el que va a Santiago. Y ese era el final. Ya. ¿A la banda? A la banda, y de ahí ya iba a Santiago. En ese nomás, en el mismo. Ajá. Yo eso un poco me acuerdo porque cuando era chango, imagínese, y a mí me gusta lidiar con animales. Por eso me querían todos.
Es malo, yo Ahora se dedica a eso. No, ahora yo me dedico a lo mío porque yo ya soy jubilado. Ya hace más de 20 años que soy jubilado. Y me dedico a cuidar lo mío porque el doctor Juárez cuando anda una vez los ha dado esas porcioncitas de tierra y yo creo que yo soy el único que he pagado como corresponde, lo que los obligaban a pagar. Y hemos pagado y en eso quedado ahora, que tal es así que esa maderita que está ahí y sacado de ahí de las tierras esas que los ha donado el doctor Juárez. No los ha donado. Lo que no han pagado, ¿le han quitado la tierra? No. Lo siguen, han trabajado lo mismo y siguen trabajando. Así que eso no ha explotado más. Yo no lo he explotado porque no quería explotar mucho porque había que hacer mejor. Así hemos hecho como 6, 7 hectáreas entre mis 2 hijos que tengo. Y hemos hecho, yo he hecho 2 hornitos para que cuando vaya al desmonte ese, se vaya la leña al horno. Claro. Y a carbón, justamente. Y así tenemos una perforación, pero agua fiera. Y ahí, de ahí cuando han querido rellenar para hacer estas casas aquí, ese barrio, han hecho una represa y esa los ha tocado a nosotros. Otro muchacho compañero que también está a la par mía, de ahí que son Quiroga. Y ahí ya, me parece. Muchas gracias.